Ahora conoceremos algunos tipos de funciones. La función constante representa una recta paralela al eje X sobre K, donde K es el valor constante. Se representa como f de x igual a K. Tiene como dominio todos los números reales y como rango el valor de K. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver la función f de x igual a 3 con dominio en todos los números reales y rango en 3. La función lineal representa una recta en el plano cartesiano. Se representa como f de x igual a mx más b, en donde m es la pendiente y b la ordenada al origen. Tiene como dominio y como rango todos los números reales. Gráficamente la recta va hacia abajo si la pendiente es negativa o hacia arriba si la pendiente es positiva. Además, recordemos que para graficar una función lineal primero se localiza la ordenada al origen, es decir, el punto 0, b, y a partir de ese punto se localiza el otro, tomando la pendiente como el incremento o decremento vertical sobre el incremento horizontal. La función identidad es un caso especial de la función lineal, ya que esta función representa una recta en el plano cartesiano con pendiente m igual a 1, es decir, que la recta pasa por el origen y siempre mantiene una inclinación de 45 grados. Tiene una ordenada al origen b igual a 0 y se representa como f de x igual a x, con dominio y rango en todos los números reales. La función cuadrática es una función que representa una parábola en el plano cartesiano. Esta puede ser cóncava hacia arriba o hacia abajo. Se representa como f de x igual a x cuadrada más bx más c, con dominio en todos los números reales y rango en 4ac menos b cuadrada sobre 4a, infinito, o menos infinito, 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Además, el vértice con coordenadas h, k se puede obtener con las siguientes fórmulas. Para h, menos b sobre 2a, y para k, 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Una función de la forma f de x igual a x elevado a la n, con n entero positivo, tiene como dominio todos los números reales. Para una función con n par, el rango va de 0 a infinito, y para una función con n impar, el rango de la función es desde menos infinito a infinito. Una función racional se representa como el cociente de dos funciones polinomiales, de la forma f de x igual a px sobre q de x, con q de x diferente de 0. Por ejemplo, si observamos la gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x, podemos ver que el dominio de la función está dado por el conjunto de todos los números reales, menos el 0, lo que denota una asíntota vertical en x igual a 0, y el rango de la función está dado por el conjunto de todos los números reales menos el 0, lo que denota una asíntota horizontal en y igual a 0. Si se grafican las asíntotas y se localizan los puntos en el plano, se puede observar cómo la curva se acerca a las asíntotas sin tocarlas, haciendo la distancia entre la curva y las rectas cada vez más pequeña. La función raíz cuadrada está definida por f de x igual a raíz cuadrada de g de x, con g de x mayor o igual a 0. Por ejemplo, observemos la gráfica de la función raíz cuadrada de x más 2. Su dominio se forma del intervalo menos 2, infinito, y el rango está definido por el intervalo 0, infinito. La función valor absoluto se representa de la forma f de x igual al valor absoluto de g de x, en donde x pertenece al dominio de g de x y f de x es mayor o igual a 0. Por ejemplo, observa la gráfica de la función f de x igual a valor absoluto de x más 3, en donde su dominio se forma de todos los números reales y el rango está dado por el intervalo 0, infinito. Esta función tiene la característica de ser biyectiva. La función exponencial se representa de la forma f de x igual a por b elevado a la kx, donde x puede ser cualquier valor real. B es un número positivo y distinto de 1, además de a y k que deben ser distintos de 0. A la letra b se le conoce también como base y la variable independiente x se conoce como exponente. Esta función tiene una curva característica. Su dominio pertenece a todos los números reales, pero su rango va desde 0 hacia infinito, ya que es una función que nunca toma valores negativos.
Además, la gráfica es continua y se aproxima al eje X sin tocarlo. La función logarítmica se representa de la forma f de x igual al logaritmo base b de x, en donde x es un número real mayor que 0. La función logarítmica es la función inversa a la función exponencial de base b. Por tanto, al igual que la función exponencial, la base debe ser un número positivo distinto de 1. El dominio de una función logarítmica son todos los números reales positivos, es decir, de 0 hacia infinito, y el rango son todos los números reales desde menos infinito hasta infinito. La función mayor entero tiene la forma f de x igual a mayor entero de x, con la propiedad de que x es igual a n para todo n menor o igual a x menor o igual a n más 1, y n es un entero. Por ejemplo, gráficamente el dominio son todas las x, tal que x están en los números reales, y el rango son todas las y, tal que y está en los números enteros. Si tomamos un subconjunto del dominio, por ejemplo en el intervalo menos 2,3, tendríamos esta forma. A esta función también se le denomina función escalón. Una función característica es una función que está seccionada por intervalos y en cada intervalo se presenta una función distinta. Para graficarla, basta con dibujar la gráfica de cada una de las funciones en el intervalo dado. Por ejemplo, observa esta función en el primer intervalo de menos 2 a 2. Denota la gráfica de una función cuadrática. En el segundo intervalo pertenece a una función constante y el tercer intervalo denota una función lineal. Cabe señalar que para este tipo de funciones no se tiene un dominio y un rango definidos, y para determinarlo habrá que comprender el comportamiento de las otras funciones que forman la función. Por último, una función escalonada es aquella función definida a trozos o por partes. Anteriormente vimos la función mayor entero, que también se considera una función escalonada. El dominio de una función escalonada son los valores que pertenecen al intervalo a, b, para el cual se le define, mientras que el rango lo constituyen los valores de las alturas de los escalones. Las funciones escalonadas son un tipo particularmente sencillo de funciones que se pueden definir en un intervalo de manera que la función se mantenga constante en cada subintervalo. Recordemos que gráficamente es una función que al ser dibujada, su gráfica tiene forma de escalón. Veamos un ejemplo. Los estacionamientos cobran una tarifa por hora aun cuando solo se utiliza una fracción del tiempo. Describe gráficamente y con una ecuación la función de la tarifa que debe de pagarse en un estacionamiento que cobra 10 pesos la hora o fracción si un auto permanece de 1 a 5 horas. Podemos definir una función que llamaremos P igual a f de t. Es decir, la función P o precio estará determinada por los valores que tome la variable t, que representará para esta situación el tiempo en horas. Observa que al crear la función escalonada, esta valdrá 10, mientras t se mantenga entre 0 y 1, 20 si se mantiene entre 1 y 2, 30 si se mantiene entre 2 y 3, 40 si se mantiene entre 3 y 4 y 50 si se mantiene entre 4 y 5 horas. Gráficamente se ve de esta forma. Nota que al definir la función, ningún elemento del dominio puede tener dos o más valores, por lo que es muy importante que cuando especifiques los intervalos tengas mucho cuidado.